Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al primer programa de este 2026 de la Revolución de las Conciencias. Antes de comenzar este programa, les invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales, tanto las del Instituto Nacional de Formación Política de Morena como las de la 4TD. Es importantísimo tumbar los cercos mediáticos. Recordemos que estamos en una embestida, no solamente desde estructuras políticas, sino también mediáticas. Y en ese sentido es fundamental que sigamos los medios del movimiento. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Rafael Barajas el Fisgón, presidente de nuestro Instituto Nacional de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Rafa? Pues encantado y muy agradecido por el espacio, Mario. No, pues encantados nosotros porque vamos a hablar de muchos temas y que son temas muy importantes, sobre todo porque estamos en una coyuntura muy sensible con relación a la estructura geopolítica del mundo, que no hay que menospreciar esta parte de lo que es lo geopolítico, porque interviene mucho en la vida cotidiana de las personas. Y en ese sentido, Rafa, pues vamos a platicar tanto de cómo ves lo que pasó ese sábado 3 de enero, que comenzamos el año con esta invasión a Venezuela, cómo ves la defensa que ha tenido México con relación a la soberanía y sobre todo los trabajos del instituto en este año para impulsar lo que es esta defensa de la soberanía. Entonces, esos son los temas que vamos a ver en esta sesión. Y pues platícanos, Rafa, ¿cómo viste? ¿Cuál es tu sentir y cuál es tu análisis con relación a la intervención, invasión que hizo Estados Unidos el pasado 3 de enero y al secuestro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela? Pues ese es uno de los temas más importantes en estos días, pero obviamente esto se explica como parte de una crisis profunda que tiene Estados Unidos, que tiene el imperio norteamericano. Hay una cosa que es curiosa: cuando nosotros analizamos los avances de la izquierda, los avances de la derecha, siempre nos vamos a encontrar con que la coyuntura siempre está en disputa y que no sabemos qué tan avanzado está el deterioro de las derechas y qué tan avanzado está el deterioro de las izquierdas, o qué tanto avanzan las izquierdas, qué tanto avanzan las derechas. Ahorita pareciera ser que estamos en un momento de auge importante de las derechas. Milei ganó en Argentina, tienes a Noboa en Ecuador, tienes el caso de Honduras, Chile. el de Chile, ¿no? El de Chile es particularmente lamentable porque sube a gobierno un hombre que es hijo de un oficial nazi y que además es hermano de uno de los Chicago Boys de Chile, y es un representante de la ultraderecha, un hombre que ha defendido a Pinochet. Es muy serio. Y tienes, por supuesto, el empoderamiento de la extrema derecha en los Estados Unidos a través de MAGA y el Trump, de Make America Great y su dirigente Donald Trump. Si vemos parecía que la derecha está avasallando, pero lo que en realidad estamos viendo, creo yo, es una crisis muy importante del imperio norteamericano y del modelo. Yo estoy convencido de que el modelo neoliberal entró en una crisis profunda hace ya tiempo, y de que los Estados Unidos ya no tienen la hegemonía que tuvieron a partir de la década de los 80 hasta fechas recientes. Y prueba de eso es que estamos ya primero, el neoliberalismo es un modelo que incluso en Estados Unidos está siendo desechado, ¿no? Hay dos bloques: está la gente que está, digamos, con el foro de Davos, y está el grupo de Trump impulsando políticas muy distintas. Y en muchos países vemos a muchos actores ya soltando la ortodoxia neoliberal. Y la crisis del imperio se deja ver por muchos lados. En primer lugar, estamos ya ante un planeta multipolar. China pesa enormemente en el comercio mundial. La mayoría de los socios comerciales
del mundo están con China, no con Estados Unidos. China es el que tiene más socios, el país que tiene más socios comerciales, la economía que tiene más socios comerciales, no la de Estados Unidos. Y obviamente también está ocurriendo que muchas transacciones ya se empiezan a hacer en moneda local y no en dólares. Se está abandonando el patrón dólar. Y esto, por supuesto, que pone en crisis a los Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que llega a gobierno Donald Trump, y Donald Trump tiene una personalidad muy peculiar y está tomando toda una serie de medidas que buscan posicionar a los Estados Unidos como una gran potencia, como la potencia hegemónica, busca reafirmar constantemente el poder de los Estados Unidos. Trump tiene además un estilo de negociación muy duro y muy difícil. Él mismo lo describe en un libro suyo, dice cómo se negocia, que tienes que amagar, que si ves debilidad en tu contrincante lo aplastas y si no, lo amagas y luego negocias, tal, ¿no? Entonces Trump está haciendo eso. Pero todas las medidas que ha tomado Trump, si nosotros las revisamos ya a fondo, vamos a ver que en vez de fortalecer al imperio norteamericano, lo están debilitando, paradójicamente. Entonces, por ejemplo, Trump le pone aranceles a China. Y acaba de aparecer una noticia fantástica. Trump le pone aranceles a los chips que Nvidia manda a China, y China dice, bueno, pues ahora sí no compramos esos chips, los vamos a producir nosotros. Golpe para los Estados Unidos. Trump le quiere poner aranceles a los autos que se producen en Canadá, que se producen además, digamos, en alianza con la industria automovilística norteamericana. Le pone aranceles. Entonces van los canadienses y negocian con China. Golpe para Estados Unidos, punto malo para Estados Unidos. Y así todo. Todas las políticas de aranceles que anunció Trump, pues le han salido mal, han tenido un efecto de boomerang contra la economía norteamericana, y así en todos los aspectos, en todos los terrenos. Entonces, lo que estamos viendo es un imperio norteamericano. Bueno, vimos la negociación que tuvo Estados Unidos con China hace unos meses, en la que Estados Unidos llega y le impone una serie de condiciones a China, y China simplemente ni se mueve. Y quien acaba ganando en esas negociaciones es China. Entonces, Estados Unidos, Trump, el presidente de los Estados Unidos, ya se dio cuenta de que está perdiendo la partida. Y entonces está recurriendo a una estrategia de atrincheramiento. Se está atrincherando en lo que siente que son sus fronteras naturales, o que es su respaldo natural, que son sus áreas naturales. Y esto es concretamente América Latina. Entonces Trump, o sea, hace poco, publicó el Departamento de Seguridad, por supuesto con el visto bueno de Trump, un documento de seguridad en el que dicen que la doctrina Monroe está más viva que nunca. Hace unos años habían dicho que ya no existe, que ya no valía la doctrina Monroe, ahora dicen que está más viva que nunca. Y no solo eso, sino que agregan toda una serie de puntos que son lo que se conoce como el corolario Trump de la doctrina Monroe. El corolario Trump de la doctrina Monroe recuerda claramente lo que fue el corolario Roosevelt de 1904. Es un corolario, son toda una serie de medidas que toma Teddy Roosevelt para afianzar el control de los Estados Unidos sobre América Latina. Y el corolario Trump es básicamente eso. Es un intento en el 2025-2026 por afianzar el control de Estados Unidos sobre la región. Obviamente, dentro de esta lógica, dentro de las lógicas del corolario Trump, lo que más molesta a Washington es la existencia de gobiernos progresistas en la región. Y si bien efectivamente en varios países ha retomado el control del gobierno la derecha, es un hecho que hay economías que son muy importantes y que no están en manos de aliados o de súbditos del imperio. Gobierna el progresismo en Brasil, gobierna el progresismo en México y en Colombia también. Y obviamente estos son digamos, las manchas negras que ve Trump en el panorama latinoamericano, y se ha lanzado en contra de todos los gobiernos progresistas.
Entonces ha reafirmado su boicot contra Cuba. Esto, por supuesto, asusado por Marco Rubio. Ha hecho amenazas que son increíbles en contra de Gustavo Petro y también ha hecho acusaciones que son absolutamente insostenibles en contra de México. Desde hace décadas ya, Estados Unidos está presionando a Venezuela y ha hecho muchos intentos por sacar al chavismo del gobierno de Caracas. Hubo incluso un golpe de Estado contra Maduro, lo secuestraron y hay que decirlo, el contexto general de esta embestida es una guerra mediática que lleva ya décadas, ¿no? Y que básicamente se ha centrado en acusar a Chávez primero y después a Maduro de que se trata de una dictadura comunista inaceptable, autoritarios, que es el mismo discurso, que son antidemocráticos, que nadie los quiere. Sí, es el mismo discurso que se usa para atacar a todos los progresismos. Y sigue las recetas que dio Gene Sharp hace ya mucho tiempo. Es decir, Estados Unidos se erige en el defensor de la democracia, en el defensor de la libertad de expresión, en el defensor de las libertades en general. Ojo, justo, y esto lo siguen impulsando ahorita en América Latina, justo cuando en Estados Unidos estamos viendo cómo se implanta un gobierno autoritario que no tolera la libertad de expresión, que es antidemocrático, que es represor. Están ahí las antípodas, ¿no? De lo que dice el propio gobierno de Estados Unidos, Así es. Que tiene que ver con todos los demás, tienen que nuestra democracia es la que debe de imperar en todos los demás, pero nosotros no somos democráticos dentro de nuestro territorio y además ocasiona revueltas sociales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Entonces, eso abona a la crisis del imperio de la que te estoy hablando. Ahora, esta embestida contra Venezuela empieza hace muchísimos años y por supuesto que tiene como constante la guerra mediática, la guerra de descrédito, una campaña de odio y descrédito contra el gobierno venezolano. Arreció con la llegada de Donald Trump y vimos que hicieron varias cosas que son verdaderamente inaceptables, ¿no? Entre otras cosas, mandaron a flota militar norteamericana al Caribe y han estado bombardeando lanchas que dicen que son de narcotraficantes. Han matado a cerca de 100 personas en ese proceso, pero todas esas son ejecuciones extrajudiciales. Claro. Es muy posible que no se trate de lanchas de narcotraficantes, sino de pescadores. Uno de los pocos casos en los que hubo supervivientes, pues resultó que era una lancha de pescadores, ¿no? Es de pescadores de Trinidad. Entonces, independientemente de eso, si fueran narcotraficantes, habría que detenerlos y habría que enjuiciarlos. No los puedes ejecutar como los están ejecutando. Eso es una violación a los derechos, es un crimen de lesa humanidad. Eso es un antecedente. Y luego vimos cómo se sentó el terreno para un golpe de Estado en contra de Maduro, incluso con la operación de darle el premio Nobel a María Corina Machado. Sí, cómo se estuvo fraguando toda esta narrativa, ¿no? Desde el premio Nobel de María Corina Machado, que recordemos que hace pocos días María Corina fue a la Casa Blanca dándole el premio a Donald Trump, arrastrándose en ese sentido como los vendepatrias que de alguna manera quieren volver a ese poder, pero no lo pueden obtener porque el pueblo no está con ellos. Claro. Entonces, María Corina Machado se presentó como la líder moral de un movimiento popular que sí había ganado las elecciones, tienen a su propio candidato presidencial que dicen que es el legítimo. Es decir, jamás demostraron que habían ganado esas elecciones y como parte de esta guerra mediática hicieron una campaña para decir que esas elecciones no eran válidas y para echar a andar esa campaña lo que hicieron es que presentaron actas de escrutinio que son apócrifas, que no están bien, que están mal, que están alteradas.
Y con eso, a partir de ese hecho, dicen que Maduro no es legal y que y que no tiene apoyo y que no tiene representatividad y que la gente en Venezuela lo detesta y que esperan que se vaya, en fin. Entonces, el caso es que lo que vimos es que Donald Trump amagó a Venezuela durante varias semanas y que finalmente, el 3 de enero, hicieron una incursión en Caracas, secuestraron al presidente electo, a su esposa, se los llevaron a Estados Unidos. En el proceso bombardearon población civil. Hay un caso que yo sí creo que se tiene que revisar como una posible violación como un posible crimen de lesa humanidad, que es que Maduro estaba resguardado por 32 guardias cubanos y no sobrevivió uno solo. Eso es raro en cualquier enfrentamiento. Siempre hay más heridos que muertos. ¿Qué pasó ahí? Así es. El rumor es que fueron ejecutados por las tropas norteamericanas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el secuestro de un mandatario legalmente electo en su país, ¿sí? Que fue llevado a los Estados Unidos, además, con una acusación que es increíble, lo acusaban de que era el dirigente del Cártel de los Soles. Eso fue parte de la guerra mediática contra Maduro previo a su secuestro, ¿no? Y cuando llegan a la corte, resulta que lo del Cártel de los Soles ni lo mencionan. Dicen que no, que se trata de una cultura de ta. Perdón, pero esa era la acusación central. Así es. Lo acusan, entre otras cosas, de poseer ametralladoras. Dime qué jefe de Estado no tiene un ejército con ametralladoras, en el que haya ametralladoras. Así es. Todo es así, todo es insostenible, ¿no? Entonces, lo que vimos es una cosa muy seria, porque es un acto un acto imperial, un acto de un imperio, un acto desesperado de un imperio. Lo que vimos es la ruptura del orden internacional, del orden internacional en el que se basó la hegemonía de Estados Unidos durante varias décadas, ¿no? Y es roto precisamente por los Estados Unidos. Y vimos, además, la violación de la Carta de los Derechos Humanos, una invasión que no tiene ninguna justificación, bombardeo sobre población civil. Es decir, todo es violatorio del orden legal internacional. Y acto seguido, lo que vimos es que Trump enfiló sus baterías contra Colombia, contra Cuba y contra México. Oye, Fis, yo te quiero preguntar también, ya que hicimos todo este análisis sobre lo que pasó el 3 de enero, ¿cuál es tu reflexión sobre la actuación del gobierno de la Cuarta Transformación y en específico de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo podemos discernir esa estrategia que está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Tú cómo la ves? Pues yo francamente creo que México se ha portado muy bien, que México ha hecho lo que tenía que hacer y se ha portado con mucha dignidad y con mucho cuidado, ¿no? Porque no está fácil enfrentar a un imperio que está herido. Así que hagamos nuestro análisis de coyuntura, ¿no? Sí, necesitamos hacer un análisis de coyuntura. Estamos enfrentando un imperio que está herido, que está desesperado, que está siendo mal dirigido y que por lo tanto es muy peligroso. Esto es posiblemente el momento más peligroso que ha vivido México, y no nada más la Cuarta Transformación, México en las últimas décadas. Estamos ante un Washington que exige, que está muy desesperado, que ya dejó de lado las formas, ya no le importa ni siquiera hablar de derechos humanos. Una cosa que es fundamental en este proceso es que Donald Trump todo el tiempo dijo que iban sobre el petróleo venezolano. Ya ni siquiera habla de democracia, ya ni siquiera habla de derechos humanos, habla de petróleo. Pero además están ocurriendo cosas increíbles. Convoca a las petroleras a una reunión y todos pensamos que Trump estaba haciendo esta intervención en acuerdo con las petroleras. Y resulta que en esa reunión vimos que las petroleras no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, lo que estamos viendo ya es realmente una descomposición profunda del modelo. Y además con una dirección que es totalmente errática e irascible. Una dirección, por un lado, muy desesperada, totalmente equivocada, ¿sí? Y con mucha furia, con mucha rabia.
en estas condiciones, sacar salidas diplomáticas es verdaderamente una proeza. Y eso es lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en todo este proceso. Yo la verdad estoy sumamente agradecido con la vida de que tengamos a Claudia como presidenta, ¿no? Ha hecho muy bien su labor, ha defendido la doctrina Estrada, ha defendido la tradición de no intervención de la política externa de México, ha defendido a la nación y ha mantenido una cosa que es fundamental, la defensa de la soberanía del país. En estas condiciones, defender la soberanía nacional es un acto no solamente de dignidad, sino de supervivencia. Y es increíble, como hemos visto en estos días, a la derecha enloquecer con todas estas cosas y pedir una intervención de Estados Unidos en nuestro país. Esto no solamente es un acto de traición, sino que es un acto de locura y es un acto suicida. Claro. Donde interviene Estados Unidos, deja sangre, dolor y ruinas. Y no me parece increíble que a estas alturas de la historia haya grupos de mexicanos, básicamente me refiero a la oposición, a gente del PRI, del PAN, Lili Telles, Alito Moreno, etcétera, que ven como salida para México, que ven como esperanza una intervención de Trump en nuestro país. Entonces, bueno, yo sí creo que tenemos que apoyar a nuestra presidenta y tenemos que movilizarnos en defensa de lo que es la soberanía nacional. Fíjate, Rafa, a mí me parece interesante lo que dices sobre todo esta parte de las derechas, porque digamos que hay como un ADN de las derechas internacionales y no es exclusiva de la derecha mexicana este entreguismo. Así es. En Venezuela lo vimos durante mucho tiempo, ahí está Juan Guaidó, está María Corina Machado. En diferentes partes de América Latina, cada uno de las oligarquías locales tiene sus entreguistas, porque parece ser que no pueden estar desligados de la línea que implanta Washington en ese sentido, porque comparten los mismos intereses. A mí me parece interesante esta última parte con relación a esta reflexión de la derecha, porque también mencionas la activación y el movimiento social. Así es. En ese sentido, Rafa, platícanos, ¿cómo viste las movilizaciones? Porque el partido mismo, el movimiento se unió Claro. a esta defensa de la soberanía. ¿Cómo viste esta? Platícanos qué pasó el fin de semana pasado. De entrada, voy a retomar lo que dices sobre el DNA de las derechas. Es decir, es increíble cómo cómo operan todas las derechas latinoamericanas. Son derechas que están acostumbradas a ser la élite colonial y la élite colonizada. Son, digamos, que la parte del imperio, los actores del imperio, los actores que le son útiles al imperio en cada uno de los países. Hemos visto el caso de María Corina Machado. María Corina Machado, todos esperábamos que Trump la fuera a presentar como la presidenta de facto de Venezuela, y resulta que el mismo Trump dice: esa señora no la reconoce nadie, nadie le tiene respeto, así es que no va a ser la presidenta de Venezuela. Es decir, son desechables esas élites, ¿no? Y acerca de lo que me preguntas de la reacción de la gente, a mí me parece fantástica la reacción del pueblo mexicano. El pueblo mexicano a mí nunca me ha decepcionado. Siempre da hasta más de lo que uno espera, ¿no? Entonces, vimos cómo durante la era neoliberal se defendió de todas las maneras posibles y vimos cómo ha sostenido al gobierno de la Cuarta Transformación también con mucha determinación, con mucho convencimiento, y aquí lo vimos reaccionar de manera muy importante ante las amenazas a México. Me pareció importantísimo que el Movimiento de Regeneración Nacional diera muestras de tener buenos reflejos, porque aquí lo que ocurrió es que Morena, en unos cuantos días, organizó cientos de asambleas en todo el país y juntó a cerca de 50,000 personas. Es una cosa muy importante, ¿no? Y obviamente te habla de un país que está alerta y te deja ver que la revolución de las conciencias avanza, y te deja ver, además, de que el movimiento sí está estructurado y sí tiene, y sí actúa políticamente en los momentos en los que tiene que actuar políticamente, ¿no? Entonces, esto a mí me pareció muy importante, esta reacción. Está convocada
están convocadas una serie de mítines por estado, ¿no? En fechas próximas. Y yo sí creo que hay que ir a respaldar a la presidenta de la República. Yo estoy convencido de que Claudia no nos ha dejado solos, nos ha apoyado en absolutamente todo y no la podemos dejar sola. La presidenta no está sola. Todos estamos con ella y todos vamos a responder y a sacar la casta. Me conmovió muchísimo una imagen, no sé si tú la viste, de un ciudadano que está cuadrado ante la presidenta, Claro. con una foto. Esa es la imagen del pueblo de México. Eso es lo que pasó con la reacción del pueblo, de la gente organizándose para en rechazo a las amenazas de Donald Trump. Ese es el pueblo de México. Sí, porque es diferente, ¿no? Lo que sucede en las redes sociales a lo que sucede en los territorios, lo que sucede en la calle. O sea, la verdad es que si vemos una opinión pública a todo el pueblo en defensa de la soberanía, y evidentemente en las redes sociales hay campañas orquestadas con millones de pesos invertidos para tratar de cambiar esas narrativas. ¿Qué es lo que pasa en muchos de los medios de comunicación corporativos y en las redes sociales, que pareciera que nos muestran una realidad, Rafa? Fíjate, te quiero preguntar, ya para ir concluyendo esta entrevista, que te agradecemos mucho en este espacio, ¿cuáles serían los trabajos del Instituto Nacional de Formación Política en este 2026? Sobre todo ante la embestida que estamos viendo y sobre todo ante la defensa de la soberanía y el acompañamiento que tiene la presidenta, que hay que decirlo, tiene una aprobación de su gobierno de más del 70%. Entonces, ¿cómo es que el instituto trabajará para esta parte de la formación política en este año? Pues, primero un comentario sobre lo que dijiste. Efectivamente, Twitter es territorio de Elon Musk, pero las calles en México son territorio de la Cuarta Transformación. Y tenemos que mantener activada a la gente. Y esa yo creo que va a ser la tarea central del instituto. Tenemos que mantener el debate abierto a nivel de población, ¿no? Y tenemos que mantener a la población alerta. Yo estoy convencido de que Donald Trump está cavando su propia tumba. Y estoy convencido de que dentro de poco los propios actores de los Estados Unidos lo van a empezar a limitar, le van a empezar a poner límites. Pero esto quiere decir pero esto no se va a dar pronto, esto va a ocurrir hasta octubre, si acaso. Entonces, lo que va a ocurrir, lo que todos prevemos que ocurra, es que de aquí a octubre México va a ser víctima de toda una serie de presiones, de un estira y afloje por parte de Washington, de un estira y afloje inclemente y tremendo, y Trump va a tratar de sacarle a nuestro país todo lo que pueda. Empieza negociando con mucha agresividad, empieza poniéndole, abre las negociaciones poniéndote el pie en el pescuezo, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, los mexicanos tenemos que estar conscientes de que eso es lo que va a pasar. Yo creo que en una situación tan tensa, conviene, entre otras cosas, hacer análisis de coyuntura día con día. Necesitamos hacer un trabajo de formación política masiva, ¿no? Para que todo el mundo pueda hacer un análisis de coyuntura cotidiano. Saber qué se puede ceder, qué no se debe ceder, hasta dónde llegar. Y hay una cosa que yo sí veo que es importante. Donald Trump le agarra respeto a los actores que tienen solidez y que tienen fuerza. Necesitamos demostrarle a la presidenta que tiene fuerza, que tiene un partido activo. Necesitamos demostrarle que tiene un partido grande. En ese sentido, me parece que sí es importante que se diga pues, que tenemos un partido con 11 millones de afiliados. Claro. Yo me pregunto cuántos afiliados tendrá el Partido Republicano. ¿Cuántos afiliados tendrá el Partido Demócrata? Te aseguro que no llegan. Siendo que son un país, siendo que Estados Unidos es un país mucho más grande, ¿no? Entonces necesitamos efectivamente respaldar todo este proyecto, pero además no basta con el número, necesitamos
respaldar este proyecto con acciones que sean homogéneas, que estén estructuradas, que sean organizadas. Se tiene que notar que estamos organizados. A grandes rasgos, yo sí creo que el trabajo del instituto para este año va a ser apoyar a la formación de la mayor cantidad de cuadros posibles, hacer análisis de coyuntura constantes y difundirlos digamos, con eficacia, difundirlos a tiempo, en su momento. Necesitamos, entre otras cosas, ayudar a organizar la defensa de la nación. Pues el trabajo es básicamente ponerse al servicio de la soberanía. Así es, Rafa. Y fíjate, Rafa, que ya concluyendo esta entrevista, pues vamos a invitar a los compañeros porque el día de hoy ya comenzó el Diplomado de Soberanía e Imperialismo que está en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y que tiene expertos y tiene compañeros que hacen análisis, reflexiones muy profundas sobre el tema del imperialismo y que estamos llevando a cabo. Va a estar toda esta semana y va a ser a las 6 de la tarde. Si usted no se pudo inscribir, pues véalo a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política. Vamos a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, van a estar las transmisiones y son sesiones imperdibles, Rafa, en ese aspecto. Y también vamos a invitar a que chequen nuestras redes sociales porque ahí van a estar precisamente los carteles de las próximas las próximas asambleas de las jornadas en defensa de la soberanía para que ustedes también se unan y participen activamente y que podamos organizarnos en todos los territorios para poder hacer la defensa, Rafa. Así es, no, me parece fantástico. Dos cosas nada más. Yo sí estoy convencido de que la lucha por la soberanía es la lucha esencial histórica del pueblo de México. México nace como nación peleando por su soberanía y se mantiene como nación peleando por la soberanía. ¿La soberanía qué es? Es simplemente la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces necesitamos defender la soberanía. Y bueno, la otra cosa es que pues necesitamos organizarnos y necesitamos tener la mejor información y difundirla masivamente. Pues ahí está, Rafa, ahí están las tareas que nos deja Rafael Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política, a quien agradecemos la presencia aquí en este espacio de la Revolución de las Conciencias. Y pues también les invitamos a que sigan las redes sociales, así como lo dijimos al principio. Tenemos que seguir los medios del movimiento e informarnos constantemente. Por eso ahí están tanto el Instituto Nacional de Formación Política como la 4TV haciendo ese trabajo de difusión, y es muy importante que cada uno también nos asumamos como este primer brazo comunicante del movimiento, que eso es fundamental para ir en contra de las mentiras que imparten los medios corporativos y la derecha. Entonces despedimos este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí nos vamos, y sin formación no hay transformación.